Gracias, Pastor Harold. Escuchen bien. Este es el cerebro humano. La Biblia lo denomina la mente. La mente. La mente, decíamos que tiene tres funciones específicas, entre otras, que es el pensamiento, aquí en la neocorteza cerebral, los sentimientos o emociones, aquí en el sistema límbico, y la voluntad o la decisión, aquí en el lóbulo frontal. Resulta que, hablemos de un varón, es un ejemplo. Un varón casado, un hombre casado, aparece una mujer ligera de ropa, en patines, y de repente le pica el ojo, le guiña el ojo y le sonríe. Ahora, a él le está llegando una información por medio de lo que él está viendo, por medio de los ojos, le está llegando una información al cerebro. Y esa mujer coqueta, cuando él la ve, si sus sentidos no están ejercitados en el discernimiento del bien y el mal y no han sido santificados, le puede despertar pasiones internas o malos deseos. Entonces, mira, después de que mira, viene un pensamiento, y ese pensamiento es, oh, esa mujer está bonita. Y si le da rienda suelta a ese pensamiento le va a generar un deseo aquí en el sistema límbico, un deseo. Y el deseo puede ser codicia. Quiero tener esa mujer, quiero tener esa mujer. Es decir, en pocas palabras, está aceptando lo que esa mujer le está sugiriendo. Lo acepta aquí. Cuando lo acepta aquí con la voluntad, es decir, vino la mujer, le picó el ojo, produjo un pensamiento, la mujer está bonita, le produjo un deseo, quiero tener esa mujer. Eso es codicia, querer tener una mujer que no le pertenece en este caso, porque tiene su esposa, querer tener esa mujer, ese deseo, y aquí viene entonces en la voluntad la aceptación, me gusta, me agrada, la quiero. Cuando viene la aceptación aquí, dice la Biblia que ya adulteró en su corazón, ya adulteró en su corazón, aunque no lo haya materializado con su cuerpo, en su mente ya pecó, porque está aceptando la tentación, le está diciendo sí a la tentación. Entonces la tentación opera en los siguientes pasos. Número uno, tentación, la mujer le picó el ojo. Número dos, el pensamiento. En el pensamiento está contemplando, lo hago, no lo hago, acepto, no acepto. Aquí le produce el pensamiento. Después de que acepte aquí con su pensamiento, viene aquí entonces, después de que viene el pensamiento, viene el deseo, y después del deseo viene la aceptación, escúcheme bien. Entonces, tentación, pensamiento, deseo, aceptación, y ya después viene el cuarto y quinto paso. El quinto y sexto paso. Primer paso, tentación. Segundo, pensamiento. Tercero, sentimiento. Cuarto, aceptación. Repito, primero, tentación afuera. La mujer le pica el ojo. Segundo, pensamiento. Tercero, sentimiento, deseo. Cuarto, aceptación. Quinto paso, viene la planeación. La planeación. ¿Cómo hago para que mi esposa no me vea? La planeación. La planeación. Pero la planeación ya es el resultado de lo que aceptó aquí en la mente, ya lo aceptó en el lóbulo frontal, ya aceptó la tentación, se dio a la tentación. Entonces viene el quinto paso, que es la planeación. ¿Cómo hago para que mi esposa no me vea? Y finalmente el sexto paso es la ejecución, ejecución. Es decir, va a ir a buscar a esa mujer, a seducirla, y finalmente pues va a unir su cuerpo con ella, como dice 1 Corintios 6, y los dos se convierten en una sola carne, en este caso adulterio materializado. Pero todo empezó aquí. Ahora, es interesante notar que como la tentación puede venir a través de las avenidas del alma, en este caso de los ojos, nosotros necesitamos pedirle al Señor que santifique nuestros sentidos. ¿Por qué? Porque recuerden que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Nosotros necesitamos pedirle al Señor que nos enseñe a ver, a oír, a tocar, a gustar bien, a gustar bien. Es decir, conforme a su voluntad. Es interesante notar que Jod comprendió este principio de los sentidos ejercitados.
y de entregar todo a nuestro Señor, inclusive nuestros sentidos. Job capítulo 31, el versículo 1, Pastor Harold. Job 31, 1. Job hizo pacto con Dios. Pacto. Porque él entendió este asunto. ¿Cómo opera la tentación en nosotros? Job 31, 1. Pastor Harold, por favor. Job 31, 1. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? ¿Hice pacto con qué? Con mis ojos. En otras versiones dice, ¿cómo he de mirar a una mujer codiciosamente? Codiciosamente. Hice pacto con mis ojos. Es decir, los sentidos, que son las venidas del alma, Job se los entregó al Señor para que el Espíritu Santo le diera el poder para mirar bien, para oír bien, para gustar bien, para tocar, palpar bien, para todos los sentidos santificados, porque eso genera pensamientos en nosotros. Los pensamientos son precedidos por los sentidos. Los sentidos llevan información a la mente y de acuerdo a lo que nosotros contemplemos, cómo lo contemplemos, va a generar pensamientos buenos o malos en nosotros, despertando las pasiones internas que tenemos. Así que eso es sumamente importante. Santiago capítulo 1, versículo 13 y 14, Pastor Harold. Dentro de nosotros está ese poder activo. Y tenemos que tener mucho cuidado con ese poder. Ese poder puede producir deseos en nosotros. Codicia, que es un deseo no santificado. Santiago capítulo 1, 1, 13 y 14. Estamos hablando versículo de los 13. pensamientos. En este caso, el viejo hombre, la carne o el pecado, produce dentro de nosotros malos pensamientos, malos deseos. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia pasión está atraído y seducido. Ok. Cada uno es tentado cuando de su propia pasión, en otras versiones dice cuando de su propia concupiscencia, de sus propios malos deseos, es atraído y seducido. Es atraído y seducido. Nosotros necesitamos entender que estamos luchando contra esos tres enemigos. Esos dos enemigos externos y ese enemigo interno. Y recuerden que el primer día dijimos que el Señor Jesucristo los venció a los tres y que nosotros en Cristo somos más que vencedores de esos tres poderes. Pero necesitamos entender cómo es el conflicto que estamos viviendo y cómo pelear, cómo ponernos la armadura de Dios y poder estar firmes y poder resistir. Romanos 8:5. La carne, el pecado, el viejo hombre afectó nuestros pensamientos, al punto que los secuestró, los usurpó, terminó secuestrándolos, gobernando nuestros pensamientos. Ese poder. Romanos 8:5. Romanos 8:5. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Escuchen eso. Los que son de la carne, ¿por qué son de la carne? Porque piensan en las cosas de la carne. No son nuestras, son de la carne. En griego es un genitivo. El genitivo indica la pertenencia o la procedencia. ¿A quién le pertenece? ¿De dónde proviene? O nuestros pensamientos, en este caso, provienen de la carne o provienen del Espíritu de Dios. O sea, la fuente original, no es nuestra mente. La fuente original es ya sea la carne o es el espíritu. Y nosotros tenemos que decidir a cuál de esos dos poderes, a cuál de esos dos pensamientos, en este caso, nosotros vamos a obedecer porque son totalmente antagónicos. Recuerde, tanto la carne, el pecado, como el Espíritu Santo están dentro de nosotros operando, obrando dentro de nosotros. Y los dos se oponen. La carne se opone a la obra del Espíritu en nosotros y el Espíritu Santo se opone a la obra de la carne en nosotros. Es decir, o uno está activo dentro de nosotros y nos gobierna, mientras que el otro está pasivo, o el otro está activo, mientras que el otro está pasivo. Recuerden, los dos están dentro de nosotros. Tanto el Espíritu como la carne operan dentro de nosotros. Pero uno de los dos
está activo y el otro está pasivo. ¿Qué es activo? El que gobierna. ¿Qué es pasivo? El que está allí, pero no opera. Es decir, el Espíritu Santo está dentro de nosotros, pero puede estar pasivo si nosotros permitimos que la carne nos gobierne. O el Espíritu está activo y el pecado en que muere en nosotros está pasivo y no nos gobierna. ¿Dónde lo dice? Gálatas 5, 16 y 17, Pastor Harold. Gálatas 5, Gálatas, 16 y 17. Gálatas 5, 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Los deseos de la carne son deseos no nuestros, sino de la carne. Pero recuerden que la carne habita dentro de nosotros. Esa naturaleza está dentro de nosotros y produce en nosotros pensamientos. No es que nosotros nos sentemos a pensar mal. Es que los malos pensamientos brotan, salen. No hay necesidad de sentarse a pensar mal, simplemente aparecen. Pero nosotros tenemos la capacidad de aceptarlos o rechazarlos por el poder del Espíritu de Dios. Continúe, Pastor Harold. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Ok, para que no hagáis lo que queramos. Nosotros hacemos o lo que quiere la carne o lo que quiere el Espíritu. Nosotros decidimos. Nosotros decidimos. O decidimos lo que quiere la carne o lo que quiere el Espíritu. Y recuerde que la carne es enemiga de Dios. La carne es enemiga de Dios. ¿Dónde lo dice? Romanos, capítulo 8, Pastor Harold, versículo número 7. La carne es enemiga de Dios. Romanos 8, 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Lo que produce la carne es enemistad contra Dios. La carne es enemiga de Dios. El pecado es enemigo de Dios. Así que nosotros decidimos si aceptamos la propuesta de la carne o lo que nos propone el Espíritu. Nosotros tenemos la capacidad de decidir a cuál de esos dos poderes vamos a ceder. ¿Dónde lo dice? Romanos 6:16, Pastor Harold. Romanos 6:16. Recuerda que estamos estudiando los tres enemigos del cristiano y cómo trabajan en los pensamientos. Y estamos diciendo que ese poder llamado el pecado que habita en nosotros puede controlar, dominar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos para que nosotros tomemos malas decisiones. Nosotros tenemos la capacidad de decidir cuál de esos dos poderes nos va a gobernar. Es decir, nosotros somos libres para decidir a quién vamos a servir, si al pecado o a Dios. Escúchenme bien, la libertad que tenemos es para decidir a quién nos vamos a someter. Cristo nos ha hecho libres para que decidamos si nos hacemos siervos de la carne o nos hacemos siervos de Dios. Romanos 6:16. Romanos 6, 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Ok, hay dos opciones, el pecado o la justicia. O obedecemos al pecado o obedecemos a la justicia. Y es una voz activa, no sabéis si os sometéis. No sabéis que si os sometéis a alguien, no es que si nos someten, porque hemos sido liberados. Estamos libres. ¿Dónde dice que estamos libres? En el versículo 14, Pastor Harold dice que somos libres. Por la gracia de Dios somos libres. Que el pecado no nos puede gobernar, a no ser que nosotros nos sometamos al pecado voluntariamente. Porque Cristo nos ha librado. 6:14, Romanos, Pastor Harold. Romanos 6, 14. El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Aunque el pecado esté dentro de nosotros, no será nuestro Señor. Porque ahí dice Pablo, el pecado no se enseñoreará, no los gobernará, no los dominará. ¿Por qué? Porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La gracia de Dios nos da el poder no solamente para ser perdonados, sino para vencer el pecado. Por la gracia de Dios.
Ahora, ¿cómo somos esclavos del pecado? Si nos sujetamos nuevamente a él. Es decir, si permitimos que nuestra mente sea gobernada por esos malos pensamientos y terminemos decidiendo mal. Pero es porque queremos ahora. No es porque ya no podamos, porque Cristo nos dio el poder, Cristo nos libertó. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Libres. Y es una decisión. ¿No sabes que si os sometéis a alguien para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o la obediencia para justicia? Nosotros tenemos que decidir a cuál de esos dos poderes nos vamos a someter. Ahí no dice, no sabéis que si te someten, sois esclavos. No, ahí no dice que si te someten, porque no, la O no es pasiva. A ver, una cosa es la voz activa y otra cosa es la voz pasiva. La voz activa es lo que uno hace y la voz pasiva es lo que a uno le hacen. Por ejemplo, me tiraron una pedrada, una piedra. Me tiraron una piedra. ¿Yo qué culpa tengo que me hayan tirado una piedra? Que me golpearon y me abrieron la cabeza. Se llama voz pasiva. Alguien me lo hizo a mí. Pero yo sí soy responsable y tiro la piedra. Eso se llama voz activa. Yo tiro la piedra y descalabro a otra persona. Yo soy responsable porque es voz activa. Aquí la Biblia está en voz activa. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea el pecado para muerte o la obediencia para justicia. Es decir, voluntariamente nos entregamos al pecado. Es decir, es ceder la voluntad, el libre albedrío, al señorío del pecado nuevamente cuando Cristo ya nos libertó. Por eso el versículo 12, Pastor Harold, dice que no hemos presentado nuestros miembros como instrumentos para el pecado. ¿Cuáles son nuestros miembros? Todo nuestro cuerpo, nuestro sentido, no pueden estar a servicio del pecado. Versículo 12, Pastor Harold. 6:12. Romanos 6:12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus apetitos. Ok. No reina el pecado. El rey es el que gobierna. El rey es el que gobierna, el que manda. Entonces Pablo dice que no mande el pecado en vuestro cuerpo, que no gobierne el pecado en vuestro cuerpo, que el pecado no sea vuestro amo, porque si es vuestro amo vas a terminar obedeciendo al pecado. Es decir, las sugestiones que nos producen nuestros malos pensamientos, esos malos deseos vamos a terminar obedeciéndolos. Y Pablo dice, no reine, no reine. Al contrario, presenten sus miembros, todo su ser, preséntelo como instrumento de justicia para la gloria de Dios. Termine, pastor, versículo 13. Versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Como instrumentos de justicia. Ahí está Pablo explicando, o nosotros presentamos nuestro cuerpo, nuestro ser entero como instrumento para el pecado, o lo presentamos como instrumento de justicia. Es nuestra decisión. El pastor Eliseo Bustamante toda esta semana en la lección de escuela sabática nos ha venido explicando que tiene que ver con las decisiones, las decisiones, las decisiones. La libertad que tenemos en Cristo es la libertad para decidir quién nos va a gobernar. Esa es la libertad que tenemos. Antes de que Cristo nos libertara, solamente teníamos una sola opción: obedecer al pecado. Es como Israel en Egipto. Israel en Egipto tenía solo una alternativa: obedecer a Faraón, no había otra. Pero cuando es libre por el poder y la gracia del Señor, ahora puede decidir si le va a servir al Señor o le va a servir a Faraón. Y hay muchos, tristemente, aunque eran libres físicamente, terminaron secuestrados en su mente porque querían volver para Egipto. Y decían y se quejaban. Por ejemplo, el número 21, versículo 4 en adelante, decía, ¿por qué no vamos para Egipto? Allá teníamos comida y estamos cansados de este pan liviano, de este maná. La gente seguía secuestrada, esclavizada por el pecado, por Faraón en su mente, y querían volver para Faraón. Y muchos quedaron tirados en el desierto, murieron en el desierto. Porque aunque fueron libres físicamente, en su mente siguieron secuestrados por el pecado, por Faraón. Así que nosotros necesitamos entender este asunto por la gracia y el poder del Señor Jesucristo. Quiero, para ir cerrando ya, mañana continuamos Dios mediante con esto, mirar cómo la carne, el pecado, puede secuestrar las tres funciones de la mente. Recuerden que las funciones de la mente son pensamiento, sentimientos o deseos y voluntad. Pensamiento produce un sentimiento, deseo, y finalmente ese pensamiento y ese deseo me puede llevar a tomar una decisión. Es decir, afecta mi voluntad, mi libre albedrío, la capacidad de decidir.
Y noten cómo la carne secuestró esas tres funciones de la mente para que nosotros terminemos, si no nos ponemos en las manos de Dios, secuestrados por la carne o por el pecado. Vamos a mirar aquí, mientras comparto pantalla, Pastor Harold, Efesios 2:3, Efesios 2:3. Léalo, Pastor Harold, por favor. Efesios capítulo 2, versículo 3. Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo. Todos nosotros. Es un absoluto. Continúa, Pastor. Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo... Pare allí, pastor. Los deseos, no nuestros, sino los deseos de la carne. Aquí, los deseos. Sistema límbico, deseo. La carne puede producir deseos. Se llama deseos de la carne, que son contrarios a la voluntad de Dios. Deseos de la carne. Aquí se producen los deseos, los sentimientos. Continúe, Pastor Harold. Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. Pare allí, Pastor Harold, la voluntad de la carne. Aquí está la voluntad. Está el lóbulo frontal. Aquí está la voluntad, la capacidad de decidir. Pero terminamos cediendo nuestra capacidad de decidir a la carne. Es decir, la carne usurpó la función que Dios nos dio de decidir. En la mente pasiva, nosotros terminamos haciendo lo que la carne quiere. Y la carne siempre lo que desea es contrario a la voluntad de Dios. Continúe, Pastor Harold. Y de los pensamientos. Y Los éramos... pensamientos, note aquí. Y los pensamientos también, las tres funciones, deseos, voluntad y pensamiento. Ahí están las tres funciones de la mente. Es decir, la mente del ser humano quedó secuestrada por el poder llamado la carne o el pecado. Y de ese poder es que Cristo nos viene a libertar y conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Nos hará libre de ese poder que nos está gobernando o nos está gobernando sin Cristo. Así que escuchen bien esto. Todo sale de aquí. Las contiendas, los pleitos, los celos salen de aquí. Esa envidia la produce la carne. Los celos la produce la carne. El rencor lo produce la carne. Pero nosotros decidimos si le aceptamos esos malos deseos. Los malos pensamientos los produce la carne, pero nosotros decidimos si aceptamos esos malos pensamientos. Dios nos dio la capacidad para pensar bien. De eso vamos a trabajar mañana. Vamos a trabajar mañana eso. Porque nosotros somos lo que pensamos. Nosotros no podemos aceptar todo lo que la carne nos sugiera. Por eso son los conflictos en la iglesia, las contiendas, los pleitos, los chismes, dice Pablo en Gálatas, los chismes, las envidias. Por eso la talanquera, por eso el palo en la rueda, por eso no hay más avance y más progreso, tanto en la vida personal como en la iglesia, en su colectivo, para poder predicar el evangelio con poder. Mientras la carne nos gobierne, el evangelismo y la obra del Espíritu Santo de nosotros está atascada. No necesitamos entender esto, hermanos. Familia, el Señor nos bendiga y nos guarde. Mañana, primero Dios, continuamos con este tema. Gracias, Pastor Harold. Amén, amén, amén. Amén, gloria a Dios. Querida familia, hago una pregunta. ¿Vale la pena que más personas, miembros de nuestra iglesia, se beneficien con todos estos temas cada mañana? Es por eso, mis queridos, que estamos haciendo una campaña. Yo lo podríamos llamar así como una campaña en el buen sentido. Es promover los amanecer con Cristo Jesús. Así que, mis apreciados, a nuestros hermanos y líderes de cada congregación, es muy importante que animemos a nuestros hermanos a la hora de hacer visitas, de compartir con ellos, para que se conecten cada mañana desde las 4:40 de la mañana, para que recibamos como iglesia el alimento fresco,
el alimento fresco. Así que, queridos, todos necesitamos alimentarnos cada mañana. Es el mejor tiempo para recibir alimento fresco. Animamos a todos aquellos que están conectados en esta hora, no solo para que se conecten hoy, no solo para que se conecten esta semana, sino que en el nombre de Jesús desarrolle el hábito de conectarse cada mañana, porque cada mañana el Señor tiene alimento fresco, alimento fresco. Y creo que todos somos edificados y fortalecidos en la palabra del Señor. Vamos a continuación a orar, agradecidos con el pastor Leonardo, y ahora viene otro manjar con el pastor Eliseo Bustamante, que ha sido nuestro presidente aquí en la iglesia en Colombia por muchos años y está con nosotros en esta semana. Vamos a inclinar el rostro y oremos. Padre nuestro, gracias por el mensaje que ha traído en los labios del pastor Leonardo. Gracias porque su Espíritu Santo lo ha usado de una manera especial. Hemos sido edificados. Y ahora también pedimos su dirección para el pastor Eliseo Bustamante, quien ha sido ungido aquí en Colombia. Y le agradecemos porque nos ha brindado esa oportunidad de tenerlo en esta semana, estudiando juntos la palabra del Señor. Señor, Él es su instrumento. Toque sus pensamientos, su mente, siga llenando su ser para que ahora, Señor, pueda compartirnos esa palabra que necesitamos. Bendice a cada persona que se ha conectado en esta hora. En el nombre de Jesús, amén. 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 Mi apreciado pastor Eliseo, el Señor me le bendiga. Una vez más, gracias por estar aquí conectado con nosotros y le damos el tiempo para aprovecharlo al máximo. Qué pena, pastor. Pensé que, permítame un detallito. Ahora sí, mi pastor, ya. Qué pena. Ahora Gracias, sí. Pastor. Buenos días para todos. Mi pastor, por unos segunditos. Gratitud. Por unos segunditos, ahí le va a dar el saludo de la familia. Ahora sí, familia, pueden saludar al pastor. Buenos días, pastor Eliseo. Dios le bendiga. Buenos días, pastor Eliseo. Bienvenido. Buenos días, pastor Eliseo. Bienvenido. Dios le bendiga. Pastor Eliseo, bienvenido. Buenos días, pastor Eliseo. Me bendiga grandemente. ¿Cómo amaneció? Dios le bendiga. Buenos días, pastor Eliseo, el Señor lo bendiga y esta es su familia. Bendiciones, pastor. Dios lo bendiga, pastor. Dios te bendiga, pastor. Dios te guarde. Bueno, vamos entonces a darle paso al pastor para que avance. Ahora sí, pastor Eliseo, ya está la familia ahí presente. Puede activar el micrófono, mi pastor. Pastor, mi gratitud, buenos días. Ya nos saludamos con los hermanos. Y mi gratitud por los planes que ellos hacen de esta madrugada tan edificantes. Muchas gracias al pastor Leonardo por esa temática tan interesante que está exponiendo y que concuerda lo que ha dicho el pastor Leonardo con el pensamiento de la lección de hoy, hermanos. No es nada difícil para ti, es el tópico de hoy. No es nada difícil para ti. Es decir,
el planteamiento del pastor Leonardo, a pesar de nuestro problema del pecado, la vida cristiana no es nada difícil para nosotros. ¿Bajo qué sentido, hermanos? ¿Bajo qué sentido? Es difícil si nosotros queremos arreglar la vida cristiana por nosotros mismos. Sería muy difícil. Porque el Señor me dice a mí, tú no puedes hacerlo. Tú no puedes arreglar tu vida. No la puedes arreglar por ti mismo. Es imposible. Es imposible. Pero si me buscas, dice el Señor, si me buscas, me vas a encontrar, como dice el profeta, si me buscas me vas a encontrar. Y entonces yo podré arreglarla por ti. Yo podré arreglarla por ti. ¿Cómo la arreglo? A través de mi gracia. A través de mi gracia, hermanos. Así que el pensamiento hoy no es nada difícil para ti. Está escrito por el autor de la lección bajo el parámetro de que no es difícil cuando nosotros hacemos del Señor lo que Él debe ser en nuestra vida. Lo principal. Lo principal. Lo principal. Deuteronomio 31, hermanos. Deuteronomio 31 dice, cuando a causa, es decir, a causa de sus decisiones, es mi añadido al texto, no estoy violentando el texto. Lo que estoy diciendo aquí es cuando. Ese cuando es parte del versículo 1 de Deuteronomio 30. ¿Cuándo? Yo coloco entre paréntesis a causa de sus decisiones y de mis decisiones. Vengan todas estas cosas. ¿Las decisiones traen cosas buenas o traen cosas malas? Y de acuerdo al tipo de decisiones que hagamos, ¿me va a ir bien o me va a ir mal? Eso no lo estoy diciendo yo, lo dice el Señor. Cuando a causa de sus decisiones y de mis decisiones vengan todas estas cosas, ¿cuáles cosas? ¿Cuáles cosas vendrían a raíz de las decisiones? ¿La bendición o la maldición? Dice el texto. ¿Qué he puesto ante ti? Entonces, hermanos, ¿quién es el responsable de que me vaya mal o bien en la vida? ¿El Señor? No. Porque Él está poniendo delante de mí la bendición y la maldición. Y me va a pasar de acuerdo a lo que escoja. De acuerdo a lo que escoja. De acuerdo a lo que decida tomar. Tomo la bendición. El Señor se va a sentir muy complacido de que tome la bendición para poder bendecirme. Tomo la maldición, el Señor se va a sentir muy triste. Y entonces nos va a decir, no, así no, escoge la vida. Yo te aconsejo que escojas la vida. La bendición y la maldición que he puesto ante ti y medites
en tu corazón, en medio de las naciones donde el Eterno tu Dios te haya echado. Ese verbo echar, hermanos, ese verbo echar, como lo explicaba el pastor Leonardo, se dan cuenta que está en la voz pasiva, ¿no? Es decir, el pueblo recibió lo que Dios le dio, pero Dios le dio lo que el pueblo decidió recibir. El pueblo recibió lo que él quiso recibir. Por las decisiones tomadas. Israel fue al cautiverio no por culpa de Dios, sino por las decisiones que ellos tomaron de no ser fieles a Dios. De no ser fieles a Dios. Entonces viene un cuándo. ¿Cierto? El cuándo. Es como el resumen de ese versículo, el cuándo. Cuando escuches mi voz. Cuando escuches mi voz. Cuando medites. Es decir, cuando coloques tus pensamientos en sintonía conmigo, dice el Señor. En sintonía conmigo. Cuando reflexiones. Cuando reflexiones. Hermanos, la vida cristiana es para reflexionarla. Para reflexionarla. La vida cristiana es para hacernos autorreflexiones. Es lo que quiere el Señor. El Señor quiere que utilicemos la inteligencia que nos ha dado. Reflexionemos todos los días. Cuando yo me siente y abra la Biblia conmigo, reflexionar con ese texto que leo. ¿Qué mensaje tiene Dios en este texto para mí? ¿Qué enseñanza? ¿Qué motivación? ¿Qué reprensión? Reflexionar. Cuando vuelvas en sí, cuando vuelvas en sí, cuando te arrepientas, cuando te autoexamines, ¿saben, hermanos? Ese texto, cuando vuelvas en sí, es lo que hizo el hijo pródigo. Y es lo que debemos hacer usted y yo, cuando volvamos en sí. Ese volver en sí es que el hijo pródigo, allá en la porqueriza, donde deseaba lo que los cerdos comían, por el hambre que tenía, había vivido un estado de locura, un estado de locura. Cuando vuelve en sí, es decir, cuando su mente vuelva a captar la idea de Dios, cuando vuelva en sí, y es lo que Dios quiere que nos pase a usted y a mí. Este mundo, hermanos, está tan rápido, este mundo tiene tantos problemas, y los problemas nos absorben tanto, en cualquier sentido y en cualquier índole, nos absorben tanto, que sería bueno sentarnos para volver en sí, para autorreflexionarnos. Cuando hagamos esto, hermanos, cuando hagamos esto, entonces lo que dice el capítulo 30 de Deuteronomio, versículo 3. Entonces, el Eterno también volverá tus cautivos.
Hermanos, Dios no va a hacer con nosotros lo que nosotros no queremos hacer con nosotros mismos. El día lunes mencionamos el texto de Elena de White. La religión, el pedido de Dios, no nos obliga. Entonces el Eterno también volverá tus cautivos y tendrá compasión de ti y volverá a reunirte de todos los pueblos donde te hayas esparcido. En una aplicación para nosotros, hermanos, una vez que yo haya autorreflexionado, haya buscado al Señor, le coloque mi mente a su servicio, santifique el Señor mis pensamientos, mis sentimientos, mis deseos. Cuando Él santifique eso, entonces el Eterno, entonces Dios me va a volver del cautiverio. Ya el pastor Leonardo lo explicó, del cautiverio de la carne. Y entonces va a tener compasión de mí, va a tener compasión de ti, para reunirnos junto a Él, hermanos, junto a Él, de donde el pecado nos ha esparcido, Y entonces, hermanos, viene algo importante en la vida del cristiano. Entonces, por su gracia, habría y habrá. ¿Qué es lo que hay a través de la gracia del Señor? Cuando usted y yo nos equivocamos, ¿qué es lo que el Señor hace? Tirarnos a la calle. Ese es un sentimiento que nos acompaña a los seres humanos. Tirar al otro cuando falla. Tirar al otro cuando fracasa. Tirar al otro cuando me molesta. Tirar al otro cuando me hiere. No así el Señor. Su gracia habría y habrá. En el Señor habrá perdón. Nos extenderá la gracia de su perdón, de su misericordia. Habrá indulto, hermanos. Cuando me arrepiento hay indulto. No habrá indulto si no me arrepiento, hermanos. La hermana White dice que la justicia del Señor no es una capa para cubrir pecados. No. Habrá indulto cuando me pongo bien con el Señor. Habrá reconciliación. Habrá bendición, habrá dádiva, habrá misericordia. Y saben, hermanos, cuando eso el Señor lo otorga, viviremos con gozo y viviremos felices. El pueblo adventista no puede vivir con un rostro adusto. El pueblo adventista no puede vivir en la tristeza. El pueblo adventista en medio de la problemática del mundo, hermanos, en medio de la enfermedad del mundo, en medio de la muerte del mundo, aún en medio de esos, la lección nos menciona que aún en medio de eso el cristiano que tiene una relación con el Señor podrá vivir feliz en medio de la hecatombe.
Y entonces dice Deuteronomio 30:10, todas estas bendiciones. ¿Cuándo vendrán todas estas bendiciones que hemos mencionado ya? Cuando obedezcas la voz del Eterno tu Dios para guardar sus mandamientos. Cuando te conviertas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Las promesas de Dios, hermanos, son condicionales. Son condicionales. Solo que esa condición no es que el Señor me dice, mire, yo hago el 50% y tú haces el 50%. No, no es así la vida cristiana. El Señor me dice, yo hago el 100%. Lo que tú tienes que hacer es creerme que yo hago el 100%. Que lo hago por ti. Lo único que tienes que hacer es como hizo el hijo pródigo, volver en sí y resolver regresar a la casa del Padre. Yo te recibiré. No importa cuán lejos haya ido. No importa cuándo haya ido. Yo te traeré otra vez. Es el Dios que tenemos, hermanos. Y es el Dios que presenta la lección de esta semana. Deuteronomio 30:11. Porque este mandamiento que ordeno hoy, no es demasiado difícil para ti. El autor de la lección de este texto sacó el título del tópico de hoy. Porque este mandamiento que te ordeno hoy no es nada difícil para ti, ni está lejos. En ese pasaje dice, ni está más allá del mar, ni está en el cielo para que alguien vaya a traerlo, ni está más allá del mar para que alguien tenga que cruzar. No, no está lejos, no está lejos de nosotros. No está lejos de nosotros. 30:14 dice, porque la palabra está muy cerca de ti. En tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Dios muy cerca de nosotros, hermanos. Dios muy cerca de nosotros. Dios cerca de ti y de mí, en la dificultad, en la necesidad, en la angustia, en el gozo, en la alegría, muy cerca de nosotros. Muy cerca de nosotros. Jesús dijo que separados de Dios nada podemos hacer, separados de Él nada podemos hacer, pero con Él la vida nuestra llevará frutos para su honra y para su gloria. Elena de White dijo que todos los mandatos del Señor son habilitaciones. Hermanos, cuando el Señor me da una orden, me habilita para cumplirla. Cuando el Señor me da un mandamiento, me habilita para tener la inteligencia y la fuerza para cumplir. El Señor no nos ordena cosas sin darnos el poder para ejecutarlas. Proverbios 23-26 es un texto bien hermoso para concluir los pensamientos de esta mañana. Dame, hijo mío, tu corazón. Y miren tus ojos por mis caminos. Hermanos, ya el pastor Leonardo nos dio suficiente explicación sobre eso.
que cuando la Biblia habla de corazón, habla de mente. Dame, hijo mío, tu mente. Si tú me das tu mente, la voy a santificar. Voy a santificar esa mente que me das. Voy a llenarla de mis pensamientos. Voy a llenarla de mis motivaciones. Por eso Pablo, él dijo, todos, cuando aceptamos al Señor, todos tenemos la mente de Cristo. Todos tenemos la mente de Cristo. Hoy el pedido del Señor es sencillo, hermano. Dame, hijo mío, tu corazón, dame tu vida, dame tu mente. Si tú me das tu mente, la escogencia que harás, las decisiones que harás, las elecciones que harás, van a bendecir tu vida, van a bendecir mi vida, van a bendecir la vida de mi familia, van a bendecir la vida de la iglesia. Mentes santificadas para gloria y honra del Señor. Ojos, hermanos, que no se expondrán fácilmente a la tentación, porque serán ojos que mirarán por los caminos del Señor siempre. Hermanos, mediante la gracia y la fe, escojamos hoy, elijamos el camino de la vida. El camino de la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. Oremos. Nuestro Padre que estás en los cielos, muchas gracias por tu santa palabra. Gracias, Señor, porque contigo los éxitos son mayores que los fracasos. En esta mañana queremos entregarte nuestra mente, nuestro corazón, entregarte nuestra vida. Queremos volver en sí, Señor, como el Hijo pródigo, para volver a ti, para regresar a ti, Señor, para dejar de deambular por este mundo. Aún, Señor, de deambular por la iglesia. ¿Cuántas veces pensamos que estando en la iglesia estamos seguros? No, Señor. Estamos seguros cuando estamos en ti. Y desde luego la iglesia nos ayuda para crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Salvador. Hoy coloco en tus manos la vida del pastor Harold, su familia, la vida del pastor Leonardo, su salud y su familia. Coloco en tus manos la vida de cada dirigente de este distrito, de esta iglesia ahí del Jordán, la vida de cada miembro, de cada hermano, cada hermana, cada joven, cada señorita, cada niño, cada niña, rogándote, Señor, que al santificar nuestra vida, santifiques también las decisiones y las elecciones y la escogencia que habremos de hacer hoy mientras vivimos para ti. Perdona nuestros pecados. Lo agradecemos en Jesús. Amén. Y amén. Amén, amén. Amén, 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 amén. Amén. Amén, pastor. El Señor Bueno es lo el Señor. bendiga. Bueno es el Señor.
¿Cuántos agradecemos al pastor Eliseo por compartirnos esos mensajes tan poderosos? Amén. Amén, pastor. Amén, amén. Amén, amén. Amén, amén. 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 Mi apreciado pastor, aquí estamos conectados, agradecidos. Y esta iglesia le extiende gratitud, porque Dios es Gracias, bueno pastor. y su misericordia es para siempre. Amén. Gracias, pastor. El distrito Ibagué Galán extiende gratitud por acompañarnos esta semana. Ha sido extraordinario. Cada hermano que se ha conectado, sé que ha recibido bendición de Dios. Un minuto. Amén. Amén. Aceptar todos los consejos.